Buenas tardes, doctorcitos. ¿Me escuchan y se ve? Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha y se ve. Gracias, doctorcito. Podemos empezar entonces. Aquí están dos palabritas para que añaden a su glosario. Vean qué significa, cuándo viene, cuándo no viene, cuál es el significado de lo que significa todo esto. Son solamente dos palabras. Y bueno, vamos a seguir donde nos quedamos el miércoles pasado, que era en lo que queríamos ver lo que es el temperamento. Y todos tenemos nuestra manera de ser. Todos tenemos una forma de ser. Tenemos una forma de cómo somos físicamente y tenemos una forma de cómo somos internamente. Nuestra personalidad, nuestro temperamento, ¿no es cierto? Nuestro carácter está dado por muchas cosas que ocurren alrededor. El temperamento generalmente es algo genético, algo que lo voy a heredar de mis padres. Hay algo ya en el ADN que se va a transmitir tanto del padre como de la madre. Entonces, ese es el temperamento que nosotros vamos a ir desarrollando el resto de nuestras vidas. Porque sabemos que entre nosotros sabemos quién es el enojón, quién es el flojo, quién es el vivo. ¿No es cierto? Tenemos quién es la que llora de todo, el borracho agresivo. Entonces nos vamos dando cuenta quiénes somos de acuerdo a nuestra actitud interna que tenemos. Y el temperamento, ¿no es cierto?, es el modo habitual de la reacción que nosotros tenemos a ciertas situaciones. Estos son los efectos, son los sentimientos que manejan nuestra vida emocional. Y es parte del quehacer diario de nosotros, porque todos los días nosotros estamos en relación con alguien. Y esa reacción que vamos a tener frente a un impulso es nuestro temperamento. Por supuesto, cada uno reacciona de distinta manera de acuerdo a cómo ha sido su ADN genético. Tenemos los sanguíneos, ¿no es cierto?, que se los llaman los sanguíneos, y estos sanguíneos son un poquito a veces en la parte negativa, ¿no es cierto?, que te dice, el vaso está casi lleno. Ese es el sanguíneo. En cambio, el melancólico es del otro extremo y te dice, creo que el vaso está medio vacío. El otro extremo del sanguíneo que dice, el vaso está casi lleno. El melancólico te va a decir, el vasito está casi vacío. Tenemos el flegmático, ¿no es cierto? Que el flegmático te dice, no está ni lleno ni está vacío, está ahí en el medio. Y tenemos el colérico, ¿no? Que es el que se enoja de todo, ¿no es cierto? De que por qué no se llenó mi vaso o alguien se lo tomó mi vaso. Entonces son distintos tipos de maneras de ser que nosotros tenemos. Dentro de lo que se tiene establecido como ya Hipócrates, nos distinguimos nosotros, las personas, en 4 tipos de temperamentos. Y tenemos el tipo flegmático, ¿no es cierto?, que son esos lentos y son débiles, muy susceptibles. Tenemos el tipo sanguíneo, ¿no es cierto?, que son rápidos, pero son débiles. El colérico, ¿no es cierto?, que también se fosforea de cualquier cosa, es rápido, pero es agresivo, es fuerte. Y el melancólico, que es lento, pero es fuerte. Estos son los 4 tipos de temperamentos que vamos a aprender porque es lo que conocemos en nuestro diario vivir y lo que todos los psicólogos han ido estudiando a través de los tiempos. ¿Cómo es el temperamento sanguíneo? El paciente o la persona que es sanguínea va a ser optimista, va a ser segura, va a ser alegre, ¿no es cierto? Es positiva, no anda con lo negativo,
voy a hacer esta empresa. Nos va a ir bien porque vamos a hacer folletos, vamos a hacer propaganda, vamos a hacer difusión por tele, por radio. En cambio, el negativo, abriremos esta empresa. Y si nos va mal, y si invertimos y perdemos plata, por ahí nadie viene, mejor no hacer nada, ¿no es cierto? Esa es la parte negativa. Y lamentablemente entre nosotros tenemos esas clases de personas. El sanguíneo, en cambio, es optimista, ve todo positivo, afronta retos, afronta proyectos, ¿no es cierto? Tiene entusiasmo. El único problema es que puede cambiar con facilidad. No es muy disciplinado. Se guía por la busca del placer y a veces deja las cosas sin terminar. Tiene un muy buen impulso, hay que darle duro, hay que hacer propagandas, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, aparece a las 10 de la mañana. Hiciste lo que tenías que hacer, no, pero ahorita lo hago, lo dejamos pasar y de repente ya no asiste a las reuniones y dice, no, mejor ya, yo me retiro, les dejé encaminados y me voy. ¿No es cierto? No es constante, a veces no termina lo que empieza. Tienen facilidad de comunicación, son sociables y son muy apreciados por la gente que está alrededor de ellos, porque no son enojones, no son peleones, no te van a deprimir, te van a levantar porque son positivos. El colérico, ya sabemos quiénes son coléricos, quiénes son enojones, son personas que son constantes, ¿no es cierto? Pelean, se enojan cuando quieren cambiar el proyecto. Son tenaces, se apasionan con lo que hacen, ¿no es cierto? Se dedican a esa actividad, defienden con toda su postura sus opiniones y sus objetivos, ¿no es cierto? Viven intensamente esa situación. Por lo tanto, cuando les están dando la contra o cuando no está funcionando a lo que ellos han puesto tanto ímpetu, se enojan, reniegan, necesito, pierden el control, tienen muy poca tolerancia, necesito, muy poca, es un paciente que a la nada ya pelea. Entonces son pacientes muy agresivos porque pueden llegar incluso al daño físico, especialmente si uno ya los provoca cuando están en ese su momento colérico. El melancólico es un paciente que es muy responsable. Si se metió a hacer algo, lo va a hacer, ¿no es cierto? Es muy sensible. Mantiene vivencias interiores profundas, intensas. Es bien introvertido. Es perfeccionista. Quiere que las cosas salgan bien. Por ese motivo de que quiere que las cosas salgan bien, a veces les cuesta iniciar proyectos por miedo a que no sea un buen proyecto. Entonces, son personas que le dan todo. Una vez que empezaron el proyecto, es ir a la perfección. Son propensos a la tristeza, ¿no es cierto? Son sensibles. Hay algunos que son inseguros, que son pesimistas. Pueden tener sentimientos de inferioridad o de culpabilidad. Y lo peor de todo es que desconfían de casi todo el entorno que está ese pacientito trabajando. Por lo tanto, si se va a dedicar a un trabajo que lo ha logrado empezar, va a querer ser perfeccionista, pero no va a permitir que nadie copie lo que él está haciendo, por miedo a que no salga como él pensó que iba a salir. Esa inseguridad del fracaso los tiene muy mal, pero son personas muy, muy responsables. El flegmático es un paciente muy equilibrado, no le tiembla el pulso cuando tiene que votar a alguien, es de sangre fría, constante, tiene paciencia, es comprensivo,
va a ir hasta el final con lo que se propuso por la tolerancia que tiene, valora la exactitud, no se enoja como el colérico, a veces no muestran emociones, a veces parecen personas frías y calculadoras, a veces son indiferentes, que no demuestran interés, son algo tímidas y a veces no se adaptan al entorno que está ocurriendo en su alrededor. Pero son constantes, equilibradas y tolerantes, que es lo que a veces uno necesita en este mundo tan desequilibrado que está. Después tenemos lo que es el carácter, ¿no es cierto? Y el carácter es ya la parte social, es nuestro entorno de cómo nos ven, cómo somos frente a una sociedad. Entonces, Kretschmer definió 3 tipos de cómo es una persona en la sociedad. Porque ya hemos dicho, el temperamento es algo interno. Los caracteres de una persona es lo externo. Y Kretschmer habló del pícnico, del endomórfico, habló del atlético, del mesomórfico y también del leptosómico o el ectomórfico, que son los 3 tipos de caracteres que vamos a poder encontrar en nuestra sociedad. ¿Quién es el tipo pícnico? El tipo pícnico es un individuo gordito, estatura mediana, de cuello corto y ancho, cabeza y abdomen voluminoso, panzoncitos, el ángulo externo costal es un poquito obtuso, el ángulo de Charpey, tiene mucho tejido adiposo a nivel de lo que es el vientre y los miembros inferiores, hombros delgados, musculatura laxa porque este caballerito no hace ejercicio, y el tórax y el cuello son cilíndricos, el típico gordito. Los gorditos son flemáticos. Esto son de temperamento flegmático. El temperamento es la genética. Estos son ciclotímicos. El gordito es muy social, es muy amable. Gorditos no existen malas gentes, tienen buen genio. Cuando se enojan, hay que escaparse, pero muy rara vez llegan a enojarse. El gordito va a tener cierta propensión a ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Y va a ser enfermedades cardiovasculares por la parte del colesterol, del triglicérido. Estos problemas de nutrición, que solamente comen comida rápida. Por la gordura, uno ya empieza a tener problemas cardiovasculares y respiratorias. Por lo tanto, ya empiezan a doler rodillas, empiezan a doler articulaciones. Es un pacientito obeso que va a poder y tener tendencia de ir a la diabetes. Por el problema vascular va a tener arteriosclerosis. Al tener arteriosclerosis va a tener problemas hipertensivos. Y generalmente sufren de psicosis maníaco-depresivas los gorditos. Son muy felices en el entorno social, pero pueden estar muy deprimidos en su entorno íntimo, en su cuarto, por decir, ¿por qué soy así gordito? El atlético, que es otro de los caracteres. El tipo atlético es esa que tiene un pacientito de talla y longitud más que mediana a grande, tiene hombros anchos, tórax voluminoso, el ángulo externo costal es recto, caderas angostas, por lo tanto ya tiene cintura, hombros anchos, cintura delgada, paciente que hace deporte, paciente que se dedica al gimnasio, tiene musculatura muy desarrollada, lo mismo que los músculos y los esqueletos también están muy desarrolladas. Este pacientito, el atlético, ya tiene un temperamento sanguíneo, ¿no es cierto? Ya es de otra forma de ser que el pícnico.
Es un paciente sosegado, circunscrito, de mente lenta. Es comedido, formal, pero tiene movimientos torpes y toscos. Porque si se han visto, si se han dado cuenta, las personas atléticas, musculosas que andan levantando pesas, no tienen mucha delicadeza. Como dicen, tiene una mano pesada. Cuando son grandes y voluminosos, sus reacciones son lentas, ¿no es cierto? Pero a veces son violentos, son explosivos y dados a ir a las peleas. El pícnico escapa de las peleas. El atlético, el sanguíneo, colérico, en la sangre toda la cólera que tiene, va siempre al enfrentón. Pero estos pacientitos tienen tendencia a ir a la psicosis maníaco-depresiva, especialmente cuando no logran sus objetivos, porque como son tan imponentes y no logran que sus objetivos se cumplan, sí puede entrar en una psicosis maníaco-depresiva. El leptosómico es ese pacientito delgadito, flaquito, alto, que no es ni gordo ni musculoso, hombros estrechos, caídos, musculatura débil, tórax aplanado, rostro alargado y estrecho. Estos son típicos de los melancólicos, ¿no es cierto? Esos pacientes débiles, sensibles, hipersensitivo, tímido a morir, miedo de todo. Es el que está con la naturaleza, es el que se dedica a la lectura y puede ser uno de los mejores alumnos de una universidad. Estos leptosómicos, como los llaman a veces los del tipo A, tienen tendencia a padecer úlcera gástrica, pueden tener hipertiroidismo, pueden tener tuberculosis pulmonar, que son las enfermedades que estos pacientitos pueden estar predispuestos a padecer esas enfermedades. Y aquí tenemos lo que Giovanni decía. Giovanni dijo que el pacientito leptosómico es un paciente ectomorfo, también llamado longilíneo. Entonces, el ectomórfico también se lo llama leptosómico, se lo puede llamar melancólico y longilíneo, porque tiene un predominio del tórax sobre el abdomen. El ángulo epigástrico de Charpay generalmente está agudo y es un pacientito flaco, largo, tranquilo. El ectomórfico, leptosómico, melancólico. En cambio tenemos el mesomórfico, que ese ya es el atlético, el musculoso, el que hace deporte. Es el sanguíneo y se lo llama normolíneo. ¿No es cierto? Porque la altura es igual a la envergadura. Hay ligero predominio sobre el tórax y el abdomen. Es un paciente deportista que se dedica al gimnasio. En cambio, el endomórfico es el otro extremo. Es el pícnico, es el flegmático, es el verbilíneo, pequeño, ¿no es cierto? La envergadura es mayor que la talla, hay gran desarrollo abdominal, son individuos fuertes de cuello corto, vísceras grandes, esplénicas. Entonces, el endomórfico, pícnico, flegmático es el gordito. El mesomorfo, atlético, sanguíneo, normolíneo es el atlético, el deportista. Y el leptosómico, ectomórfico es el normal, que no es ni gordo ni es musculoso. Abraham Maslow habló y se sigue manteniendo lo que es los triángulos de la supervivencia y el crecimiento del ser humano. Pues no tenemos necesidades básicas, necesidades fisiológicas. Dentro de esas necesidades fisiológicas tenemos que tener alimento, vestimenta,
Alguien nos tiene que proteger cuando somos niños, nos tienen que demostrar afecto cuando somos niños, y esas son las necesidades fisiológicas que necesito para una realización personal. Me falla alimento, me falla vestimenta, me falla protección, puede ser que ya mi realización personal se vea truncada. Dentro de lo que es la seguridad, todos piden seguridad porque da miedo salir a la calle, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene seguridad va a tener estabilidad emocional. No va a tener miedo de salir a la calle, no va a tener miedo de sacar su auto. ¿Esto? Porque estamos en un estado con seguridad. También dentro de mi autorrealización personal tengo que tener la parte social, porque no somos individuos asociales, no vivimos en una isla. Tenemos que interactuar con la gente. Tenemos que interactuar con un grupo. Y generalmente nos identificamos con un grupo que terminan siendo nuestros mejores amigos. Porque ese es tu grupito. Y con ese tu grupito de este colegio, incluso vas a tratar de ir a la universidad en grupito. Da la casualidad que no se pudo hacer el traspaso del colegio a la universidad en grupito porque cada uno empezó a estudiar diferentes carreras. Pero si se han dado cuenta, ustedes en la facultad ya han formado grupitos, ya se han identificado con un grupo social dentro de la universidad. Y que yo las llamo las amiguis, ¿no es cierto? Porque contra las amiguis van a todo lado, tratan de estar en el mismo grupo, tratan de estar y hacer el mismo trabajo, tratan de estar y hacer alrededor de los mismos sillones de práctica para estar entre ellas. Se han identificado y cuando aparece una persona que no es identificada en el grupo, la rechazan. Eso pasa en la universidad actual. Tiene que haber una estimación de uno, ¿no es cierto? Uno se tiene que querer, uno tiene que amarse a sí mismo. Es importante eso. No nos podemos despreciar nosotros mismos. No conozco a alguien que se desprecie a sí mismo. Nos tenemos que amar, nos tenemos que querer y tenemos que creer en todo lo que nosotros hacemos. Y con eso hemos realizado tener una realización personal a través de una autorrealización individual de cada persona. Pero tenemos que tener estos componentes para poder realizarnos como personas, como profesionales. Etapas psicosociológicas de Erik Erikson, que no nos interesa qué cosita pasa del 1 a 5 años, eso es para otro capítulo. Esto es lo que dijo Freud, ¿no es cierto? Que el ser humano se mueve a través y por el sexo. Si alguien quiere leer Freud, puede hacerlo, no hay ningún problema, pero no tiene sentido tocarla en esta clase. Después tenemos lo que es el concepto de la personalidad. Y la personalidad está compuesta por dos elementos que ya hemos hablado. El temperamento, que es genético, y el carácter, que es social. Estos dos elementos nos van a dar nuestra personalidad. ¿No es cierto? Y no me va a identificar en ese grupo social que yo estoy incrustado dentro de la sociedad boliviana. Existen monstruitos. Todos tenemos monstruitos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente. No pueden decir que ninguno no tenga su monstruito. Pero tenemos esa aversión, ¿no es cierto? Aversión a personas extrañas, aversión a ciertas materias, aversión a ciertos movimientos. No me gusta. Tenemos la avaricia, ¿no es cierto? Ese monstruito de la avaricia. Los celos. Ese tipo soberbio, creído. Ese orgulloso. Ese flojo, esa pereza. ¿No es cierto? Esa de presunción. Todo presiento que está así. La depresión, que es una enfermedad muy común en estos días. El ser egoísta, que la sociedad nos enseña a ser egoístas. Ese pacientito agresivo, ese pacientito que tiene ignorancia pero se cree lo máximo.
ese apego que uno tiene, la envidia, la gula, la hostilidad, la arrogancia, son todos nuestros monstruitos que son nuestras emociones afectivas que algunas veces sale a relucir dependiendo con quién y en qué situación estoy. Tenemos personalidades, ¿no es cierto? Personalidades psicópatas. Y una de las personalidades más comunes que tenemos es el ser paranoico. ¿Y qué es ser paranoico? ¿Qué es una persona paranoica? Una persona paranoica es una persona que tiene un trastorno delirante o psicosis paranoica caracterizado por ideas delirantes, ideas que no existen, que están en mi cabeza, son ideas. Y estos paranoicos están divididos en 5 etapas. El erotomaníaco es ese pacientito que cree que las personas están enamoradas de él. Eso es lo que cree el erotomaníaco. Todos están enamorados de él o de ella. Alguien entra de la calle o alguien entra a un ambiente, se va a decir, miren, me está chequeando, me está mirando, es que yo estoy la bella, el bello. ¿No es cierto? Todos se enamoran de mí. Tenemos el celotípico, ¿no es cierto? Que ese es ya el delirio de infidelidad. Es esa personita que cree que su novio o su novio le pone cuernos en forma constante y le hace grandes escenas de celos. Y son esos celos tóxicos que uno a veces afronta tanto del hombre como de la mujer. Tenemos ese paranoico somático, ¿no es cierto? Que es un delirio que tiene de algún defecto físico o alguna enfermedad. Es el típico hipocondriaco. Es ese que vive en el hospital porque padece y está teniendo una enfermedad. Se le hace de todos los laboratorios, estudios, pero nunca se le encuentra nada. Tenemos lo que es la megalomanía, que es el delirio de grandeza. Esa megalomanía, yo el mejor, yo el bello, yo el conocimiento, ¿no es cierto? Esa megalomanía que hay algunos pacientitos que tienen. Y cuando los tienen, estamos frente a una personalidad psicopática. Estamos frente a un paciente paranoico, porque se cree lo máximo. Y tenemos otros que es el persecutorio, ¿no es cierto? Que es el que cree que lo están espiando, cree que lo están siguiendo, cree que que le quieren hacer daño, lo quieren envenenar. Ese es otro estilo de paciente psicopática. Tenemos lo que es la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental de la mente que va a alterar mi personalidad. Voy a tener alucinaciones, voy a tener sueños que no son reales y voy a tener poco a poco, voy a ir perdiendo el contacto con la realidad y con la sociedad. Me voy a ir cerrando como una costra hasta encerrarme en mí mismo sin tener contacto con la realidad externa. Ese esquizofrénico tiene también etapas, donde uno encaja en distintas maneras. Tenemos esa esquizofrenia que es en base a delirios. Y esos delirios son ideas erróneas de las que él está convencido. Es una idea mala, pero él está convencido de que sí existe. Cree que todos están en contra de él o que están tratando de perjudicarlo. Le quieren hacer daño. Tenemos otros esquizofrénicos que tienen trastorno del pensamiento, ¿no es cierto? Y en estos pacientitos el lenguaje a veces se hace incomprensible y a veces el lenguaje deja de ser fluido, deja de ser interrumpido. Hay también deterioro de las emociones. La afectividad se va perdiendo.
puede llegar incluso a la ausencia de sentimientos, inexpresión y ser un paciente frío. Puede matar un perro y no tiene ningún sentimiento, ninguna emoción. Tenemos esos pacientitos, como les dije, que se van perdiendo el contacto con la realidad y es el aislamiento. Se empiezan a cerrar en su mundo interior, típico de los autistas, ¿no es cierto? El autista vive en su mundo interno. Está encerrado y evita el contacto con el resto de la gente. Evita, no quiere estar con nadie. Tenemos los pacientitos que tienen alucinaciones, que son uno de los peores dentro de la clasificación de la esquizofrenia. ¿No es cierto? Porque las alucinaciones es percibir algo que no existe. Ellos oyen voces que les hablan, tienen sus amigos secretos, ven cosas, ven caras, ven objetos que no están ahí, pero ellos lo ven. Escuchan voces que les dan órdenes de cómo anda a matar, anda a pegar, anda a robar. Y tenemos el otro de los que son pacientitos de esquizofrenia que ven en el espejo grandes alteraciones de su cuerpo. Se ven raras y a veces ni se reconocen en el espejo porque creen que el que están mirando en el espejo es otra persona porque su cuerpo ha cambiado tanto según ellos que ya no se pueden reconocer. Esa sería la esquizofrenia, una enfermedad mental con alteraciones de la personalidad y alucinaciones. Las neurosis, otra enfermedad psicopática. Y la neurosis ya es de índole nervioso. Y es un pacientito que tiene mucha dificultad de adaptarse. Y eso a veces pasa mucho en la universidad, cuando ese grupito de amigos, esa sociedad de amigos que tenían en colegio, no saltan en grupo a la universidad. Y uno de ellos termina solito en la universidad, mientras el grupo de sus amigos se fueron a otras carreras. Hay pacientitos que presentan neurosis y tienen grandes problemas de adaptación en el primer año a la universidad y que les va mal, que se aplazan, que se decepcionan, que abandonan. Y la neurosis tiene 3 puentes, 3 capítulos. Tenemos la neurosis de angustia, que es un miedo sin motivo, un miedo que no existe, que no es real, pero ellos lo interpretan como una angustia. Y dentro de esos síntomas de angustia, ese pacientito puede tener parálisis, que no puede hablar, no puede caminar, incluso no le dicen que no puede ver. Tienen grandes insomnios, dejan de comer, tienen fobias, tienen mucho miedo de todo y se obsesionan con que hay algo ahí afuera. Son las neurosis de angustia, que no son constantes, no son diarias, solamente aparecen cuando ha habido un gran estrés encima de ese pacientito donde no lo ha podido manejar. La neurosis depresiva, ¿no es cierto? Es una depresión del estado de ánimo. Hay una pérdida de interés, hay una pérdida de placer, son pacientes aburridas, parecieran que están en una tristeza profunda. Tienen problemas en sus actividades que practica en forma diaria, porque ha perdido el interés de las cosas que está haciendo. Tenemos la neurosis obsesiva compulsiva, ¿no es cierto? Que es un trastorno de ansiedad. Hay pensamientos recurrentes y persistentes de inquietud, apresión, temor y preocupación. El obsesivo compulsivo es una persona, pero muy así tenaz en lo que él decide.
Hay personas que tienen miedos. Hay la fobia, ¿no es cierto? Que es el temor a situaciones o cosas que no son peligrosas. El miedo domina la vida de paciente. Fobia, subir un ascensor, subirse una escalera mecánica, subirse a un avión. Hay pacientes que tienen fobia de subirse a un colectivo. Entonces son situaciones donde creen que hay problemas, donde creen que es peligroso, pero no es así. Pero ellos sí están convencidos de que si entran o hacen eso, van a tener serios problemas. Tenemos los miedos que son obsesiones, ¿no es cierto? Pensamientos que aparecen sin quererlos. No tienen sentido y pueden ser desagradables. Tenemos las compulsiones, ¿no es cierto? Actos que se debe hacer, ese obsesivo compulsivo. Yo hoy día tengo que escribir 100 palabras y si no las escribe las 100 palabras, va a vivir mal, va a vivir afectado. Sus actividades diarias se van a ver interrumpidas porque él no hizo 100 nuevas preguntas. Obsesivo compulsivo. Y tenemos los bipolares, ¿no es cierto? Que ya sabemos cómo son los bipolares. Un momento están felices, llenos de ánimo, llenos de felicidad, y de repente, de un segundo a otro, entran en una depresión, se vuelven deprimidos, sin ganas de hacer nada. Pacientes bipolares. Dentro de ciertas conductas tenemos lo que son los narcisistas, ¿no es cierto? Sentimientos de grandeza. El narcisista se cree, es la megalomanía. Creen que tienen éxito y que van a tener éxito ilimitado. Se aman a sí mismos, se aman ya demasiado. Llegan a tal punto de amarse que llegan a devaluar a los que están a su alrededor y decir, ustedes conmigo no son nada. El borderline dentro de las conductas es ese pacientito que tiene inestabilidad de conducta, impredecible. Vacío, aburrido, intolerancia a la soledad. El histriónico es ese que vive la vida como si fuera un teatro. Exagerados, les gusta dramatizar todo. Entonces, son manipuladores. Es gente aburrida, pero son muy sugestionables, es decir, que se los puede manejar de la parte psicológica. El antisocial es ese violador de los derechos de la sociedad, es ese mentiroso compulsivo, es ese corrupto, es ese que tiene perversiones sexuales, que tiene hijos en todo lado, se dedica a ser mantenido, es decir, que es un vagancia y tiene ciertas adicciones. Ese es el antisocial, ese que va en contra de todos los derechos y obligaciones que tiene una persona ante una sociedad. Tenemos los pacientitos que tienen ansiedad, ¿no es cierto? Que son esos que tienen dificultad para acomodarse en un nuevo entorno nuevo. Puede ser a tal grado esa ansiedad que tienen dificultad para caminar, tienen dificultad para hablar, no duermen bien, están desesperados, están cansados, son irritables. Ese pacientito tiene lo que es el síndrome de la ansiedad, dificultad para adaptarse en situaciones de la vida común. Dentro de los tipos de la depresión, que mucho se ha hablado cuando ha llegado el COVID, tenemos la depresión mayor, ¿no es cierto? La depresión mayor en ocasiones se la llama trastorno depresivo mayor. Es una depresión clínica, depresión unipolar o simplemente depresión. La depresión postparto que se da en algunas mujeres, ¿no es cierto? Que entran en tal depresión que no quieren ni ver a la guagua, que no quieren ni amamantar a la guagua, menos al marido que ha sido el causante de todo. ¿No es cierto? Y generalmente viene después del embarazo. Tenemos la melancolía. ¿Cuántas personas de aquí son melancólicos? ¿No es cierto? Que se sientan en una piedrita viendo el horizonte y solamente piensan y piensan y piensan. Y al estar
tan pensativos entran en depresión. Entonces, hay muchos tipos de depresión que tenemos que saber que con el COVID muchas personas han entrado en esta depresión. ¿Qué pasa cuando hay depresión? ¿Qué pasa cuando hay un estrés intenso? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esto ha sido una cosa muy significativa dentro de lo que ha sido la pandemia, el impacto emocional que todas las personas hemos tenido. Al comienzo fue de que, bueno, todos decían, todos salían en la tele, de que había habido un nuevo bicho en la China, que alguien se comió un murciélago en la comida y que empezó una enfermedad muy contagiosa y muy mortal. Pero todos decíamos, pero en la China, ¿cuándo va a llegar a Bolivia? No creo que ni llegue a Bolivia, es más, ni va a salir de la China. Esa fue la parte positiva que casi todos pensamos. Y decíamos, imposible. A Bolivia, ¿qué chinito viene a Bolivia? Nadie. Los comerciantes, no creo que traigan. Pero fue una negación falsa. Fue una negación que terminó siendo en rabia. Porque yo me acuerdo que he dicho, ¿por qué miércoles han abierto las fronteras? A este país no debía haber vuelto a entrar nadie. Una cuarentena de fronteras y que no entre nadie. Y fue una medida de rabia, ¿no es cierto? Porque no se cumplieron las cosas que tenían que cumplirse. Y cuando ya el bichito estaba entre nosotros y empezamos a ver que empezó a morir el papá de tal persona, la mamá de tal persona, el pariente de uno, el hermano del otro, empezó a tenerse miedo. Empezamos a no querer hablar con nadie a no ser que sea por teléfono. Ya nos entró el miedo de que nosotros seamos las siguientes personas. Y tanto fue nuestro miedo que hasta llegamos a comprarnos la ivermectina. Incluso muchos han tomado la lavandina diluida, pensando que con eso iban a evitar que se mueran. Así que eso fue el miedo que todos pasaron. Llega un momento en que ya todo el mundo está aislado, todo el mundo está encerrado, todo el mundo tiene protección, ya sea de esos pijamas de plásticos y barbijos, y lo único que nos quedaba era aceptar lo que está pasando, pero cuidarnos para no estar enfermo. Después hubo nuevos hábitos, hemos aprendido nuevas cosas, como que hemos aprendido a usar guantes cuando hacemos comidas. Acuérdense, todos esos carritos en la Heroínas frente al correo y aquí en el Plaza de las Comidas, los que te hacían la comida no usaban guantes. En cambio, ahora usan guantes hasta de nitrilo para hacer sus comidas. Así que han habido nuevos hábitos de lavarse las manos, de sacarse los zapatos al entrar en una casa, de tratar de cambiarse ropa lo más rápido posible. ¿No es cierto? Nuevos hábitos que nos han dado confianza. Yo ya salgo con barbijo. Y si salgo con barbijo, me estoy dando confianza que no me voy a contagiar. Entonces el barbijo me da confianza. Y por supuesto, ya saben, la pandemia pasó. La pandemia ya no, ojalá nunca más vuelva. Y lo que he aprendido son nuevos hábitos y tener más confianza en lo que gira alrededor de uno. Vamos a seguir adelante en lo que es la segunda parte, que sería la actitud y el hábito corporal. Y aquí tenemos la actitud y el decúbito. Actitud se llama a la postura o posición de la manera o a situación que adopta un paciente. Esa es su actitud, una postura. Si está en una silla de ruedas, ese pacientito tiene que estar echado en forma recta, su espalda recta, no semi recostado. Entonces son ya posturas que uno va agarrando con el tiempo. Tenemos una
postura que es la parte supina, ¿no es cierto? Que es el decúbito dorsal, o supino, o también llamado echado de espaldas. Y aquí se ve muy clarito los lugares de presión, los lugares donde pueden aparecer las úlceras de decúbito, esas costras, esas necrosis, porque a este pacientito no se lo fue girando cada 2 horas. Tenemos el lugar de la cabeza, la nuca, los omóplatos, los codos, el sacro y los talones, que era lo mejor que podía pasar. Después tenemos el decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, de acuerdo a la situación preferente de cada paciente. Un paciente que es activo es un paciente que realiza sus propios movimientos. No necesita de una persona para que pueda hacer su ejercicio. El decúbito activo es cuando yo tomo decisiones porque me siento bien. Y el decúbito pasivo es cuando el médico está frente a un paciente que tiene una coma, una parálisis o es un paciente adinámico. El decúbito activo, ¿no es cierto? Es un paciente optativo, ¿no? Es indiferente, que uno adopta esa postura sin impedimento alguno, porque lo necesita y lo quiere y lo hace. Es un decúbito indiferente. Tenemos decúbitos preferidos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros nos echamos en la cama y cuando nos ponemos del lado izquierdo es porque vamos a dormirnos. Mientras estemos en el lado derecho, no dormimos, no descansamos. Así que son decúbitos preferidos que nos ayuda a empezar un descanso en la cama. El decúbito obligado, no me queda otra. Me dejaron en el lado izquierdo y me quedaré en el lado izquierdo porque no me puedo mover. No tengo la posibilidad de moverme. Y a veces es un decúbito obligado que yo opto porque es una postura que evita que tenga dolor, evita que tenga dificultad respiratoria, evita que tenga otras molestias. Y por eso tomo una posición obligada, porque si no me voy a hacer doler, voy a estar incómodo, no voy a estar bien. El decúbito ortopneico, típico de los pacientitos que tienen insuficiencia pulmonar, insuficiencia cardíaca, cuando no pueden estar recostados. Este pacientito se recuesta para dormir y se ahoga. No puede estar sentado porque falla todo el sistema pulmonar y empieza la tos, empieza a bajar la oximetría de pulso y el pacientito tiene que recurrir a oxígeno porque tiene un problema pulmonar o una insuficiencia ventricular. Del cúbito dorsal o supino, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Es el recostado boca arriba. ¿Cuándo nos echamos boca arriba? Me voy a echar boca arriba cuando tenga fracturas y lesiones de la columna. Ni modo que esté fracturado de mi columna y esté echado de costado, ¿no es cierto? Esas espondilitis, esas inflamaciones de las articulaciones. Si yo tengo una peritonitis aguda, también voy a estar recostado boca arriba y tratar de no moverme, de no respirar. Y lo mismo, si tengo una hernia de disco a nivel de mi columna lumbar, ni modo que esté echado boca arriba. Me va a provocar demasiados dolores. El decúbito ventral o el decúbito prono o también el que se dice boca abajo. ¿No es cierto? Es cuando estamos apoyados sobre el abdomen. ¿Cuándo nos apoyamos boca abajo? Cuando tenemos una úlcera péptica penetrante, una pancreatitis, pero lo más común es cuando tenemos cólico intestinal. Ese retortijón intenso que nos hace transpirar, nos echamos boca abajo tratando de que calme ese dolor. Decúbito lateral, derecho o izquierdo, dependiendo dónde es mi dolor, dónde es mi problema, ¿no es cierto?
generalmente me echaré en el lado donde voy a estar más cómodo y donde voy a tener menos dolor. Hay personas que agarran actitudes viciosas por la repetición de los hechos. Entonces uno ya adapta una postura porque ya está acostumbrado a eso. Los nadadores todo el día están en la piscina, todo el día están saltando, todo el día están zambullendo. Entonces ya llegan a acostumbrarse a una postura que se llama la cifosis dorso-lumbar. Ya el paciente adopta esa postura que tienen los nadadores. Lo mismo pasa con los ciclistas. Entonces, todos los ciclistas tienen una cifosis torácico inferior. Muy difícil ver un pacientito con bicicleta manejar como está manejando el de la izquierda. Entonces, todo tiene su manera de ser. La escoliosis dorsolumbar, eso significa a nivel de la espalda, la postura que tenemos cuando hacemos esgrima. La equitación, tenemos una lordosis lumbar y la incurvación de los miembros inferiores en forma de tenaza, que mal nosotros los llamamos los roscos. Esos pacientitos también por la presión que hacen, por el ejercicio que hacen a nivel del caballo para no caerse y agarrarse con las rodillas y las piernas, muchos pacientitos terminan con esa postura de llamados roscos. Manera de sentarse correctamente en una computadora. Manera de cómo levantar objetos pesados. La posición de Fowler. Posición de Fowler es poner al paciente colocando una almohada a nivel de las rodillas, pero semi sentado, no recostado completamente. La posición de Trendelenburg, que es la opuesta a la posición de Fowler. La posición de Trendelenburg es pies para arriba, piernas para arriba, muy típico que se da cuando un paciente está hipotenso o con enfermedades de lo que es el sistema vascular. Posición de Trendelenburg. En el shock, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos cuando un pacientito tiene shock? Colocamos a la víctima en posición de shock. ¿Cuál es esta? La persona bien echadita, cómoda, tapada, con la cabeza siempre para abajo, la vamos a girar hacia el lado, no vamos a girar si sospechamos que tiene fractura cervical, pero si no tiene fractura cervical, generalmente rotamos al lugar donde vamos a tener menos problema con el auto. Y aquí dice, el shock es una condición severa que ocurre cuando no hay suficiente flujo de sangre en el cuerpo, lo cual causa presión sanguínea muy baja, falta de orina y daño de los tejidos y epitelios.
Diferentes posturas para dormir. Posiciones del maometano, del geno pectoral, ¿no es cierto? Con rodillas al borde de la cama, generalmente para pacientitos que tienen pericarditis o algún problema pulmonar y cardíaco. En posición de cuclillas hemos visto muchos chiquitos, generalmente que tienen condición de cardiopatías congénitas. La tetralogía de Fallot es una de esas cardiopatías congénitas, cardiopatías cianóticas, atresias tricuspidias, hemos visto las fascias tricuspidias, y estos pacientitos tienen esta postura de estar de cuclillas. Posición en gatillo de fusil o de escopeta, típico de cuando se va a poner o cuando se va a pinchar la médula espinal para sacar líquido cefalorraquídeo y determinar si ese pacientito tiene meningitis o no tiene meningitis. El opistótonos, una posición muy traumante de ver cuando el pacientito se curvea apoyándose en la nuca y en los talones y se curvea para atrás. Hay una gran contractura de los músculos espinales que hacen que la curvatura del pacientito tenga esta posición. Y generalmente muy común en el tétanos y en los intoxicados con estricnina. El embrostótonos es la posición fetal, es totalmente lo contrario. La frente trata de tocar las rodillas flexionadas. La descerebración es otra postura que se ve en muchos pacientitos que tienen muerte cerebral. Es un pacientito recostado, boca arriba, mandíbula bien cerrada, difícil de abrir, brazos totalmente extendidos, los puños cerrados y con rotación externa, las piernas tensas, dedos de los pies apuntando hacia abajo, la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás, duros, tensos, músculos tensos y rígidos. Es un signo de muerte cerebral, descerebración. Ese pacientito no tiene recuperación. Y tenemos la decorticación, que es también lo mismo, solamente que ya no está conectado el cerebro con la cortical. Y tenemos lo mismo, es un pacientito boca arriba, bien tenso, bien muñecas tensas, boca cerrada, cabeza extendida, pies apuntando hacia abajo, pero la única diferencia entre la descerebración y de la decorticación, el pacientito con la descerebración tenía los brazos extendidos a los lados del cuerpo. El pacientito en decorticación tiene los brazos flexionados encima del tórax. Esa es la diferencia entre la descerebración y la decorticación, que también los dos significan daño cerebral o muerte cerebral de imposibilidad de recuperación. Y esto es cierto, bien cierto, lo que el gato dice. Te lo juro, tan pronto como empieces a andar en dos piernas, se acabó tu vida tranquila. Todo lo que vas a hacer es de ir a la escuela, vas a tener que ir a trabajar durante toda tu vida. Pero mientras estés gateando y estés de cuatro patas, nunca vas a tener que hacer esto. Dentro de lo que es la marcha y la deambulación, ¿no es cierto? El caminar. Ya cuando uno camina ya está perdido. ¿Y qué es el caminar? ¿Qué es la deambulación? Todos nosotros caminamos y caminamos todos los días, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué elementos entran y qué elementos son necesarios para que yo pueda caminar. Nosotros lo consideramos
un hecho, una obligación que cuando nazcamos tenemos que caminar. Pero ¿qué son los elementos? Porque si falla un elemento en nuestra estructura, no podemos caminar. Un elemento está mal, no podemos caminar. Necesitamos un sistema esquelético. Si no tenemos huesitos que sean nuestro sostén, no podemos caminar. Necesitamos sistema articular para poder movernos a nivel tobillos, rodillas, caderas, codos, hombros. Necesitamos centros diencéfalos corticales conectados, porque si no están conectados estamos descerebrados o estamos decorticados. No podremos caminar. Necesitamos un sistema muscular que haga que se muevan esas articulaciones y que el huesito también se mueva. Necesito impulsos nerviosos que viajen del cerebro a mi musculito para que yo pueda dar un paso. ¿No es cierto? Sin estos elementos va a ser muy difícil poder caminar. Imposible. Tengo un aparato diencéfalo, ¿no es cierto? Que es el aparato dentro de lo que es mi oído interno. El aparato vestibular, que da el sentido de ubicación de mi cuerpo. Si estoy sobre un terreno inclinado, si estoy sobre un terreno plano, me da el equilibrio. Porque si no hubiera esa información diencefálica, muy difícil que yo pueda caminar recto. Necesito del cerebelo, porque el cerebelo es el encargado de hacer el movimiento fino de nuestro organismo. Si yo no tengo cerebelo, no voy a poder agarrar un huevo, no voy a poder agarrar una lapicera, no voy a poder dar un paso. Ese paso talón, punta, punta, talón, no lo voy a poder dar, porque eso significa un movimiento fino. No tengo cerebelo, no voy a poder coordinar mis movimientos. Sistema extrapiramidal encargado del tono muscular. Vías de sensibilidad me va a dar qué es lo que está pasando alrededor mío. Mi terreno está vibrando, mi terreno es pedregoso, mi terreno es desnivelado. Los corpúsculos dérmicos van a dar esa información. Todo lo que es la sensibilidad profunda propioceptiva de mi alrededor. Si hay una pequeña vientecito suave, voy a sentirlo. Una vibración, lo voy a sentir. ¿No es cierto? Necesito mi corteza para que controle los movimientos. Necesito un músculo para que reciba información. Y por supuesto necesito el esqueleto que me va a hacer el soporte para caminar. Todas estas estructuras las necesito para caminar. Una de ellas no hay, no puedo caminar. La posición de pie se llama ortótonos. Ortótonos es pararse derecho, es pararse recto, sin movimiento. Hay muchas personas que no pueden adquirir y no pueden estar en esa posición de ortótonos. No pueden mantenerse de pie y rígidos. Los pacientes con Parkinson, los pacientes con hemiplegia, los pacientes con paraplegia. Son pacientes que no van a poder tener una buena postura, un ortótonos definido. Distintas posturas que todos tenemos, que todos adoptamos. ¿No es cierto? El primero, recostado para atrás. El del medio, levantando la colita. Una lordosis lumbar. El otro tiene una jorobita, una cifosis torácica. Otros que tienen la cabeza para adelante. Y la buena postura es espalda erecta y con el centro de la gravedad pasando por el medio de las caderas.
Cada uno de nosotros adopta una de estas posturas. La deambulación y la marcha, ¿no es cierto? Hay personas que ya tienen una enfermedad que le han dado una manera de caminar de un incapacitado, y como de esta fotito es un niñito que va a empezar a aprender a caminar en esta vida. Cuando caminamos tenemos que ver algunos aspectos. Si se han dado cuenta, nuestros pasos son regulares. Si ustedes los miden, van a medir el mismo tamaño entre paso y paso. El largo de los pasos va a ser igual. Vamos a tener estabilidad, no vamos a caminar como mareados, como ebrios. Usamos el braceo, el movimiento de los brazos para darnos equilibrio. Tenemos una armonía de movimiento entre cabeza, miembros y tronco. Nos desplazamos hacia donde nos da la gana. Cambiamos de dirección sin ningún esfuerzo el momento que nosotros queramos. Siempre y cuando el punto de gravedad esté en el centro. El momento que nuestro punto de gravedad se desplaza, tenemos tendencia a caernos, si es que no nos caemos, o nos desequilibramos, cuando ese punto de gravedad deja de estar en el centro. Cuando tenemos trastornos de la marcha, cuando tengo dolor, no voy a caminar bien. Algo está pasando que va a evitar que yo pueda caminar por el dolor en algún lugar. Tengo problemas articulares o tengo problemas de huesos, tampoco voy a poder caminar. Tengo una artritis, mi articulación ya no se mueve bien, cada vez que la muevo me duele, por lo tanto trato de no mover esa articulación, por lo tanto ya empiezo a caminar mal. Pacientitos que tengan debilidad muscular, ¿no es cierto? Esos pacientitos que tienen miastenia, que tienen Parkinson, que no pueden controlar el movimiento muscular, ya van a tener dificultad para caminar. Falta de control del movimiento a nivel de lo que es el cerebelo, que es el que hace el movimiento fino. Entonces tenemos ciertos parámetros que van a alterar mi caminar. La marcha delta bético. Esto es por afección de los cordones posteriores de la médula. ¿Ha habido alguna enfermedad viral que ha lesionado los cordones posteriores de la médula? Por lo tanto, ese pacientito va a tener un caminar diferente. La marcha delta bético. El enfermo mantiene las piernas separadas para ampliar su base de sustentación, porque tiene miedo a caerse. Y mantiene la mirada fija en el piso para no desubicarse, para no perder la perspectiva de lo que es el horizonte y hacia dónde está yendo. ¿No es cierto? Es inestable su caminar. Golpea el piso cada vez que da un paso. Toda la planta del pie cae y golpea el piso. Es un caminar lento. La marcha del cerebeloso, ¿no es cierto? Es una marcha vacilante. Es la típica marcha del ebrio, del borracho. Ese pacientito tiene un problema cerebeloso en lo que es la base occipital del cráneo. Algo está pasando con ese cerebelo que está haciendo que este pacientito camine como borrachito, zigzagueando, avanza muy laboriosamente, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo caminamos de borrachitos, de derecha, 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 llegamos a un momentito si no nos hemos caído y volvemos de nuevo a la izquierda, 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 izquierda y no nos hemos caído y andamos de lado en lado. Marcha del ebrio. La marcha parkinsoniana, esos pacientitos que tienen Parkinson, ¿no es cierto? Cuello, tórax, miembros están duros. El tronco generalmente está inclinado un poquitito hacia adelante. Los pasos son cortos
y el paciente arrastra los pies cada vez que avanza. El pacientito generalmente empieza a caminar lento, pero a medida que va avanzando en sus pasos, su marcha se va acelerando y uno da miedo de que ese pacientito se va a caer. Y cuando está a punto de haber acelerado lo máximo y está a punto de caerse, va disminuyendo su velocidad y disminuye hasta nuevamente volver a empezar pasito por pasito y caminar rápido, rápido, rápido y para. La marcha festinante, ¿no es cierto? Esa es la manera de caminar de un parkinsoniano. Y cuando tiene que girar, no gira la cabeza para ver a la izquierda o a la derecha. Tiene que girar todo el tronco a la derecha, todo el tronco a la izquierda, si quiere hacer una observación a esos lados. Típico del paciente parkinsoniano. Luxación congénita de cadera, ¿no es cierto? Esos pacientitos que han tenido problemas al nacimiento a nivel de lo que es la cadera. La cabeza del fémur no estaba bien encajada en la pelvis, ¿no es cierto? Va a tener serios problemas en el futuro si no se corrige cuando son niños. Y han debido ver esos niñitos que están enyesados en la cadera y con un palo metido en el medio entre pierna y pierna para mantener hiperextendidas las dos caderas hasta que se corrija esa luxación que tenía ese pacientito. Y esos pacientitos tienen la famosa marcha del pato, ¿no? Patatín, patatún. Hay un balanceo homolateral de derecha a izquierda del tronco para compensar esa cadera que no está derecha, que no ha quedado recta y que ahora tiene que ser arrastrada cuando vamos caminando. Típica marcha del pato en la luxación congénita de cadera. Las parálisis, cuando afecta el lado derecho o afecta el lado izquierdo, se llama hemiplegia. Cuando afecta la mitad inferior del cuerpo, donde están tomadas las piernas, se llama paraplegia. Cuando está tomado los brazos y las piernas, se llama cuadriplegia o tetraplegia. Y cuando ha habido esa lesión medular, pero que no ha llegado a la fractura y no ha habido incapacidad al movimiento, puede haber una clase de parálisis, adormecimiento, que se llama paresia. Cuando hemos tenido un problema cerebral, de una hipertensión, de un sangrado intracraniano, hemos tenido un accidente cerebrovascular y se nos paraliza a un lado del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, estamos frente a una hemiplegia. Ese pacientito hemipléjico va a poder caminar, pero va a tener la marcha del segador o de la guaraña, porque la pierna paralítica va a girar alrededor de la cadera de adelante a adentro, va a ser un semicírculo, va a girar alrededor y cada vez que lo tiene que levantar, arrastra el borde. Va a arrastrar esa pierna hasta adelante, roza el piso con la punta y permanece en un punto del piso y ahí queda. El próximo paso que va a dar con la pierna buena no va a adelantar donde terminó el pie malo, va a terminar donde el pie malo terminó. Ahí termina y nuevamente el piecito malo va a hacer ese movimiento semicircular en forma giratoria de adentro a adelante para dar otro paso, arrastrando la punta en el piso y terminando en un punto. Terminó en ese punto, se apoya el pie y el pie izquierdo o el pie sano camina hasta ese punto, no camina más. Si se han dado cuenta, cuando nosotros caminamos, el pie derecho llega hasta un punto, el pie izquierdo sobrepasa ese punto. Cada vez que caminamos, nunca nos quedamos en un mismo nivel, sobrepasamos donde hemos dejado el otro pie. Y lo que
También manifiestan estos pacientitos que es que su mano del lado paralítico siempre está pegado al torso, al cuerpo. Siempre está pegado. Nuevamente, a repasar todo lo que ha pasado. Esa piernita derecha o izquierda gira, arrastra el pie y llega hasta un lugar, se queda ahí, pero la pierna sana no avanza más allá y con el bracito que está dañado pegado al lado al cuerpo. La marcha parapléjica, esos son pacientitos que han tenido ya una lesión medular, una sección medular, y que se les ponen esos aparatos, se los amarran unos aparatos para que caminen. Y no pueden caminar bien, tienen ciertos problemas, y son estas marchas parapléjicas, ¿no es cierto?, que parecen en tijera, movimientos bien incoordinados, pareciera que las rodillas se están chocando, pero logran caminar después de una lesión de la médula espinal. La marcha espástica de la esclerosis múltiple, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la médula espinal, donde hay daño bastante importante en la médula espinal, y es como que si estuvieran caminando, deshaciéndose, desarmándose. No han tenido lesión medular, no han tenido accidente, pero están caminando como si se estuvieran desarmando. El polineurítico, ¿no es cierto?, cuando hay mucha lesión de nervios. Y este es el caminar del estepage, como caminan los caballos. Puntita pie, pero cada vez que caminan es puntita pie, puntita pie, puntita pie. Como caminan los caballos haciendo una demostración del estepage o la marcha equina. La artritis reumatoidea, ya todos sabemos, ¿no es cierto? Es una afectación de todos los miembros superiores e inferiores y la columna. Afecta las articulaciones y afecta los tendones. Por eso hay la artritis reumática deforme y la artritis reumática normal, pero que producen mucho dolor, generalmente al inicio de un movimiento. Como dicen, una vez que ya se calentó la articulación, ya no hay problemas de movimiento. Artritis reumática por lo general afecta a todas las articulaciones en forma simétrica. Afecta un día a una muñeca, al otro día ya esa muñeca ya no duele, ya duele el codo. Es un dolor migratorio, es un dolor que va rotando en todas las articulaciones. Al día siguiente el dolor de rodilla que tenía, que no podía caminar, ya no tengo. Pero ahora me duele mi codo izquierdo, que ya no puedo ni doblar mi codo. Esa es la artritis reumática, que puede llegar a la deformación por la afectación de los tendones. Tenemos los defectos en las piernas, esto es lo último. Y hemos visto estas piernitas, ¿no es cierto?, que lo normal son piernas rectas. Pero hemos visto esta clase de piernas donde las rodillas están juntas. Tienen forma de X y se llaman los genu valgo. Y estas genu valgo causan problemas a la larga en los tendones laterales de las rodillas. Si se van dando cuenta, todo el peso de este pacientito está cayendo en la parte interna de los ligamentos de la rodilla. Todo el peso está en la parte interna. Por lo tanto, este pacientito va a tener grandes repercusiones y grandes dolores en los ligamentos internos de la rodilla. Pasa lo contrario con lo que es el genu varum, que son esos pacientitos que les llamamos roscos. Y si se dan cuenta, todo el peso del cuerpo y del caminar están cayendo sobre los ligamentos y los tendones externos de la rodilla. Por lo tanto, va a tener grandes dolores, grandes repercusiones en los ligamentos laterales de las rodillas. Por lo tanto, estos pacientitos tienen que ser sometidos a cirugías para corregir estas posturas
y que no a sus 50 y 60 años ya no puedan caminar porque el daño a nivel de los ligamentos internos y externos ha sido tan grande que lo único que ya necesite son prótesis de rodilla. ¿Dudas, preguntas, doctorcitos?